me llevan a la motivación. Yo hago esto porque quiero sentir esto, quiero porque quiero lograr esto, y al lograr esto me voy a sentir de esa forma. Entonces las emociones no solo son para sentirlas y ya, son para entenderlas, entender el propósito que tiene, ya sea adaptativo, social o motivacional, y actuar acorde a esta información que las emociones me dan. Ahora, los teóricos que generalmente manejan la parte emocional, ¿qué hacen? Ellos lo que dicen es que nosotros tenemos, bueno, hay unos que dicen que tenemos 15 emociones primarias, que son las emociones que todo ser humano ya viene en su cabeza, nadie nos enseña a sentirlas, pero aquí vamos a mostrar solamente un modelo muy chiquito, que es un modelo de 6, que es las funciones adaptativas, ¿sí? En este caso, en este modelo se explica que las 6 emociones primarias, llámese sorpresa, asco, alegría, miedo, ira, tristeza, no son influidas por la cultura. No es que la cultura me enseñe a mí a sentirme sorprendido. Yo me siento sorprendido de forma natural. No es que la cultura me enseñe a mí que estoy feliz. Yo estoy feliz porque estoy feliz y ya. Ahora, lo que afecta a la cultura es la forma en que se expresa la emoción. Pero ¿qué pasa con cada una de estas emociones? Como les dije, las emociones tienen un propósito. Y si yo entiendo el propósito, el por qué estoy sintiendo esta emoción, el qué significa que yo esté sintiendo esta emoción, el cuándo sentí la emoción, qué generó que yo sintiera esto, voy a poder actuar acorde a. Por ejemplo, en el caso de la sorpresa, la tarea o la función adaptativa de la sorpresa es la exploración. Cuando tu novio o tu novia te trae así una caja súper decoradita y te dice, mira, sorpresa, uno no la deja cerrada y la deja en una esquina, sí, gracias, en un año la abro. Generalmente lo que uno hace es, hey, yo quiero ver qué hay ahí, yo quiero ver qué hay ahí, yo quiero ver qué hay ahí. ¿Sí? La exploración, la sorpresa nos lleva a la exploración y la exploración nos lleva al conocimiento. Este es un ejemplo, pero se aplica a todo, se aplica también a temas que no entiendo en la iglesia. Yo recuerdo hace muchos años, tenía como unos 12 añitos, 11 añitos, estábamos en una iglesia en Estados Unidos, una iglesia adventista, y el pastor predicó que Jesús tenía una relación romántica con María Magdalena. Y pues a mí me sorprendió mucho eso. Y yo dije, no. Y cuando el pastor estaba predicando sobre el tema, yo recuerdo, yo estaba chiquita, agarré mi Biblia y yo lea y lea y lea. Y yo, no, aquí no dice eso. Y al final del culto me fui, yo estaba súper sorprendida. Y al final del culto, recuerdo, estaba súper enana. Y me fui a perseguir a un pastor que yo conocía de esa iglesia, que es muy bueno, es un académico, y yo, pastor, le jalé el saco y yo, pastor, le puse una pregunta. Y ahí le dice el pastor la pregunta, oiga, ¿sí es cierto que Jesús tenía una relación amorosa con María Magdalena? Le digo, yo no vi eso en la Biblia. Y ahí el pastor me explicó el contexto, pues lo que era la realidad, ¿sí? Pero si yo nunca me hubiera sorprendido, yo nunca hubiera iniciado un camino por el aprendizaje. Un aprendizaje que me llevó a entender un concepto de forma superior. Y esto también es importante porque la sorpresa es básico para el aprendizaje humano. Si yo no me siento motivado a explorar, yo no aprendo. Sea en las relaciones románticas, sea en lo académico, sea con los amigos, etcétera, etcétera. Otra de las emociones básicas que tenemos como seres humanos es el asco. Y el asco tiene la función del rechazo. ¿Qué significa? Si yo siento algo por algo o por alguien, porque el asco también puede ser social, eso significa que en situaciones anteriores tuve algún tipo de relación con estas personas o con estos alimentos o con estos ambientes que me generó una mala experiencia. Y generalmente el cerebro humano suele asociar. Entonces, si yo comí duraznos, me encantaban los duraznos, pero me enfermé del estómago, después de esa enfermedad del estómago tan brutal, ya no me van a gustar los duraznos. Ya voy a acercarme a un durazno y ya no me van a dar ganas de comérmelo. O si resulta que yo tuve un problema tenaz con alguien de otro país, de una cultura muy diferente. La próxima vez que una persona de esa misma cultura se me acerque, mejor no. ¿Por qué? Por lo mismo. Eso también es asco y nos protege. Al rechazar las cosas, significa que nuestra mente identificó que esto nos hace daño. Ahora, puede ser una mala identificación, aclaremos. Por eso es importante contextualizar la emoción. ¿Qué tanto de este rechazo que yo estoy generando con mi asco es real y qué tanto es prejuicio? Como habíamos hablado en la lección de la semana pasada, por ejemplo. También es importante estar analizando todo eso. Después tenemos la alegría, que es la más popular de todas las emociones, y es la alegría, ¿de qué se trata? De que nos hagamos amigos, de que nos acerquemos. La alegría lo que hace es que la gente se quiera relacionar, y es importante entender que Dios nos creó como seres sociales. Las personas que no tienen amigos mueren más rápido. Las personas que no hablan con nadie mueren más rápido. Entonces,
incluso su calidad de vida es mucho menor que las personas que sí tienen amigos. Se ha comprobado, hay muchos estudios que demuestran que si yo tengo buenas relaciones sociales, mi calidad de vida es mucho mejor. Y que si tengo alguna enfermedad, ay, espérame, que me duele el ojo, algo me metí en el ojo y no me di cuenta. Ay, 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 ay. Me está perdiendo. Bueno, si yo tengo amigos, yo me reúno con gente que me haga sentir bien, voy a estar mejor física y socialmente. Hay varios estudios que demuestran, por ejemplo, que pacientes con enfermedades terminales o pacientes con enfermedades crónicas terminan teniendo mejor calidad de vida si tienen buenas relaciones a su alrededor. Y la otra es el miedo. El miedo para mí es una de las emociones más maltratadas, porque a la gente no le gusta, pero si no tuviéramos miedo no sobreviviríamos. Ahora, no estamos hablando del miedo todo el tiempo, de que no puedo salir de la casa porque tengo miedo, no estamos hablando de eso. El miedo tiene la función de protegernos. Cuando nosotros sentimos miedo es porque nos sentimos amenazados. Y lo que hace que el miedo se active es esa necesidad de protección. Entonces, la próxima vez que yo sienta miedo de algo y no sepa qué es, tengo que pensar, tengo que intentar hacer el análisis. ¿Qué es lo que me está amenazando? ¿Por qué me siento amenazado? ¿Por qué me siento inseguro? Y es importante entender que el miedo es natural para el ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente es que te falta fe y por eso tienes miedo. Tienes que orar más, tienes que consagrarte más. Ojo, recuerden que hasta en la noche en el campo de los olivos, Dios mandó a Elías y a Moisés a apoyar a Jesús, porque Jesús también tenía miedo. Tener miedo es una experiencia humana. Tener miedo no significa que soy cobarde, no significa que no puedo seguir adelante. Tener miedo significa agarrar del fondo del corazón el coraje y seguir adelante a pesar del mismo miedo. ¿Sí? El miedo se nos vuelve un problema es cuando evita que la persona pueda llevar a cabo las acciones necesarias para seguir adelante. Ahí estamos hablando de un problema grave, pero generalmente todos de una u otra forma sentimos miedo a X o Y situación, ¿sí? Y las últimas dos son la ira, o comúnmente conocida como el enojo. Generalmente cuando la gente se enoja es porque se está defendiendo de algo. Y ustedes seguramente habrán conocido a personas que son en extremo enojonas, o sea, que uno le habla y uno, ay, pero ¿qué le dije? No le hice nada. ¿Qué pasa? Cuando estamos llevando una vida emocional equilibrada, me enojo y entiendo por qué me enojo, pues actúo acorde, me defiendo y listo, ya está, el enojo se digiere, se elabora. Pero cuando yo no aprendo a tener esta conexión con mis emociones, ¿y qué pasa? No las digiero, al no digerirlas quedan adentro mío. Y es importante entender que las emociones tienen base química también. Entonces, ¿qué pasa? Si ya llevo yo un par de semanas, incluso un par de meses, donde yo soy incapaz de digerir mi enojo, porque es malo enojarse, porque yo no puedo sentirme así, por ejemplo, con el tiempo, ese dolor que generó ese enojo va a hacer que el enojo sea la respuesta primaria. Y por eso vemos gente que todo el tiempo está enojada. No es gente que sea mala, es gente que está en dolor y por eso actúa de esa forma. Ahora, no es, ay, hablando de dolor, me acabo de pegar en el dedo, gracias, ay, qué siente. Anyway, algo importante aquí entender, no es justificar a la gente que es enojada o agresiva, eso no se justifica, pero sí es interesante entender que si nosotros no digerimos nuestras emociones, y especialmente, pues todas, pero especialmente las negativas, nosotros solemos inclinarnos más a nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, si buscamos todos los días generar un proceso de higiene emocional adecuada, nuestra conciencia y nuestra razón van a estar más alineadas a lo que nosotros queremos y es a Dios. Alguien mandó un mensaje y no supe qué. Espérame. Oh, gracias. No, creo que, pues, gracias por el dato, Silvia. Se agradece. Muy bien. Y la tristeza también, que es otra de las emociones que la gente suele huirle, suele correrle. Curiosamente, no es una emoción placentera, o sea, no se siente placer al sentir tristeza, pero es una emoción muy sana. Con esto no estoy diciendo, vamos, estemos tristes todo el día. No, para nada. Pero sí se ha identificado que cuando una persona siente su tristeza, se da tiempo de sentirla y de experimentarla y la contextualiza, la emoción se digiere o se elabora, valga la redundancia, y ¿qué pasa? La persona sale adelante. Hay múltiples investigaciones que demuestran que las personas que suelen su tristeza o me siento triste, no me puedo sentir triste, tengo que buscar algo para sentirme feliz, nos dan tiempo de procesar esa tristeza que se generó
esas personas suelen tener mayores índices de problemas cardíacos, mayores índices de problemas con el sistema inmunológico, incluso son más prominentes a tener cáncer o enfermedades crónicas, ejemplo, la diabetes. Es importante entender que en la cultura en la que estamos y lamentablemente algunos prejuicios que hemos adoptado en algunas comunidades religiosas, se considera que estar triste es falta de fe. Si tú estás triste es porque no confías en Dios. Si tú estás triste es porque te falta oración. Y ojo, recordemos que Jesús también sintió tristeza. Recordemos que Jesús también lloró. Y algo importante acá entender es, por ejemplo, el caso de Job. Cuando Job vive todas sus pérdidas en el mismo día y él habla con Dios y le reclama a Dios y llora a Dios y expresa su tristeza y su angustia, en ningún momento Dios lo condena y le dice, usted es un maldito hereje. Para nada. Porque Dios entiende nuestra naturaleza. Jesús también estuvo triste, él experimentó tristeza. Ahora, en el caso de la tristeza, tenemos que dejar de correrle. Porque yo puedo pretender tapar la tristeza con un dedo, pero yo no la puedo tapar. Y va a llegar un momento que si yo no la digiero, la tristeza va a ser más grande que yo y voy a sentir que ya no vivo yo, sino que vive la tristeza en mí, valga la redundancia. Y aquí pasaríamos a lo que es comúnmente llamado los trastornos depresivos, que se generan en cierta forma por la falta de elaboración a nivel emocional. La tristeza lo que nos dice es, algo perdiste, algo te tienes que adaptar. De eso se trata. Y tenemos que sentir esta tristeza para poder adaptarnos a nuestra nueva etapa de la vida. ¿Por qué? Porque si sintiéramos placer no nos moveríamos. O sea, si tú tuvieras todo el dinero del mundo, la mujer más espectacular del planeta, con todo, o sea, el hombre más atractivo del planeta, súper rico, súper espiritual, súper dependiente de Dios, la mejor casa del mundo, aún así tú experimentarías tristeza. No hay ninguna cosa material, ningún postre, ningún vestido que me pueda a mí sanar esa tristeza. Si la tristeza yo no la digiero, ahí se queda. Y puede ser que mi mente la entierre y yo sienta que ya se fue, pero resulta que en unos años o en un par de meses pasa algo y vuelvo a sentirme triste por la misma situación. Yo no le puedo ir a mi tristeza. La tristeza hay que sentarse y hablar con ella y entender lo que la tristeza nos quiere decir. Muy bien, ahora, esto es lo que quería comentarles. Cuando estamos hablando de heridas físicas y heridas emocionales, hay 7 que son las heridas más comunes a nivel emocional que la gente experimenta en su día a día. Primero tenemos la herida del fracaso. A nadie le gusta fracasar, pero absolutamente todos hemos fracasado. Toditos. De una u otra forma. De que la relación no funcionó, de que estoy muy flaco, de que estoy muy gordo, de que no saqué las notas que quería, de que no me dieron el trabajo, no me dieron el aumento, etcétera, etcétera. El rechazo también, incluso el rechazo curiosamente es una de las heridas más dolorosas, donde la persona que yo quería me dijo que no quiere estar conmigo, o mi esposo me dejó, o mi esposa se fue con otro, o me echaron del trabajo. Este tipo de heridas es muy dolorosa. Después tenemos la culpa, ya buenamente conocida. También tenemos la soledad, pero no es la soledad normal, sino lo que es conocida como la soledad crónica. Tenemos la pérdida del trauma y las lesiones de autoestima. La pérdida del trauma nosotros no la veremos acá porque eso es otro tema así como que súper grande, ¿no? Ahora, espérame, me fui para arriba. Cosas importantes a tener en cuenta en relación a lo físico y lo psicológico. Nosotros nos damos cuenta cuando nos cortamos la mano, pero muchas veces no somos conscientes del cuidado de nuestra mente. Nos cepillamos los dientes, vamos al baño, nos bañamos. Pero mi pregunta sería para ustedes, ¿cuál es el método que ustedes usan para estar haciendo su higiene emocional, para estar limpiando su corazón, para estar yendo al baño emocional, como quien dice? Otra cosa importante de las heridas físicas es que sabemos cuando somos heridos, pero emocionalmente no siempre nos damos cuenta de la complejidad de la herida. Y después, ¿qué pasa? No sabemos qué heridas son graves y no sabemos qué tratamiento necesitamos. Porque incluso en muchas ocasiones nosotros mismos somos los que disminuimos el dolor. Ay, yo tan tonto, ¿por qué me está pasando esto? No, eso es una tontería, venga, me centro en otra cosa. Muy bien, en el caso del fracaso, ¿por qué es una herida? Porque el fracaso afecta la forma en que nosotros nos llegamos a ver y percibimos la realidad. Entonces, si yo soy una persona muy inteligente, sí, pero fracaso y fracaso y fracaso y fracaso,
Si yo no cuido ese fracaso, si yo no atiendo ese fracaso, voy a terminar sintiéndome como el fracasado más grande de todo el mundo, que yo no puedo hacer nada. Y aquí no importa que tú vengas y me digas, ay, pero mira, tú eres muy inteligente, tú puedes. No importa, porque lo que importa acá es lo que yo crea. Y si he estado expuesto al fracaso una y otra vez, eso es lo que hace el fracaso. Cambia mi forma de ver la vida y a mí mismo de una forma subconsciente. ¿Ok? Y podemos decir que el fracaso sería el resfriado que se puede volver neumonía. Si bien el fracaso puede ser doloroso y generar problemas, si yo no elaboro el fracaso y se me junta fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, termino con una pulmonía que me puede llevar a situaciones catastróficas, ¿no? Tenemos también lo que es la rumiación, como les comentaba anteriormente, y esta se divide en dos partecitas muy importantes. La primera es la autorreflexión adaptativa. ¿Qué significa esto? Cuando yo pienso en las cosas feas que me han pasado, en los eventos malos que he pasado, pero lo hago de forma adecuada, yo puedo disminuir el estrés que el evento me generó, puedo disminuir la intensidad de las emociones que sentí en este momento, incluso puedo analizar la situación de diferentes formas para ver qué puedo aprender de esta situación o qué hubiera podido hacer mejor si eso se me presenta más adelante. La autorreflexión adaptativa nos ayuda a sanar, a entender para poder aprender y seguir. Sin embargo, tenemos también la autorreflexión maladaptativa y esta es la rumiación en sí. Ahora, esta autorreflexión que hace es como si yo fuera un disco rayado y todo el tiempo estoy pensando en lo malo que me pasó. Pero no solamente estoy pensando en lo malo que me pasó, sino que estoy pensando en lo mala que fui yo, en lo malo que fue el mundo, en por qué esto me pasa a mí. ¿Y qué hacemos? Aumentamos el estrés emocional de esta forma. Y aquí, a medida que aumentamos el estrés emocional, aumenta el impulso a seguir pensando en lo que me hizo sentir mal. Y es curioso porque la gente quiere sentirse bien, pero en vez de querer sentirse bien sin entender su estado, al querer sentirse bien, piensan más para sentirse más mal. Y como están pensando mal para sentirse mal, al sentirse bien, siguen pensando mal para estar más mal. Es como un círculo vicioso que si no se interviene nos va a hacer sentir mucho peor. Y por lo tanto va a evitar que yo tenga la capacidad de resolver problemas, porque me voy a centrar en esto de que yo soy la víctima, a mí me engañaron, a mí me echaron, es que todo lo malo me pasa a mí, y nos quita la oportunidad de vernos como personas independientes, estamos con la ayuda de Dios y tenemos la capacidad de enfrentar cualquier reto. Y algo interesante es que de acuerdo a varios estudios en relación a salud mental, la autorreflexión maladaptativa está directamente relacionada con el consumo del alcohol, con desórdenes alimenticios y con la depresión, lo que en psicología se le conoce como the dark world o el mundo negro en español, que es como la triada más compleja. ¿Sí? Entonces, dense cuenta, si nosotros nos atascamos ahí como el disco, no salimos de estos pensamientos negativos, no rompemos este círculo, vamos a tener graves problemas, incluyendo también enfermedades del corazón. Y este es un dato súper interesante. Yo sé que como cristianos nosotros estamos muy relacionados a la culpa, pero a veces no la entendemos. La culpa fue creada por Dios como una alarma social, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si resulta que yo estoy hablando con alguien y de pronto esa persona me falta el respeto y en mi mente yo me voy agarrando la mano y pegándole un puño, yo sé que eso está mal y no lo hago, ¿por qué? Porque me siento culpable. Entonces, esa culpa me dice, no puedes golpearlo porque está mal golpear a otra persona. Y eso te va a traer problemas, entonces evítalo. Y por eso es que uno no golpea a la persona, como quien dice. Ahora, esa es la culpa adaptativa. Sin embargo, existe la culpa maladaptativa también. Ahora, de acuerdo a varios estudios también en relación a la culpa, ¿a qué estadística se ha llegado? Primero, una persona, digamos que sin ningún problema a nivel mental, termina sintiendo 2 horas y media al día explosiones de culpa leve. Termina sintiendo 5 horas a la semana culpa moderada. Y termina sintiendo culpa severa 3,5 horas al mes. Yo recuerdo esto porque hace mucho tiempo tuve una paciente que no podía salir de la casa y eso fue un milagro que ella llegara a consulta y luego que siguiera en consulta porque ella decía que ella se sentía como la peor persona del mundo al salir de su casa y ver que había gente que no tenía pan cuando ella había desayunado pan con café ese día. Y eso la mantenía encerrada en su casa. ¿Sí? Ahora, la culpa hace parte de nuestra experiencia porque somos humanos y metemos la pata. Pero parte importante a entender acá es que la culpa no digerida o la culpa mal adaptativa, ¿qué hace? Si no la digerimos, si no la ponemos en las manos de Dios, esto se vuelve un obstáculo. No solamente en nuestra relación con Dios, sino en nuestra relación con los demás.
¿Por qué? Porque se genera el efecto Dobby. Es que yo soy muy malo, es que yo soy muy malo. Es que vas y le pides perdón a Dios, pero tú sigues siendo muy malo. Se supone que cuando nos arrepentimos, porque nos da culpa, nos arrepentimos, nos acercamos a Dios a pedir perdón, Él toma ese evento y Él lo olvida. Sin embargo, ahí estamos nosotros pegándonos en la cabeza, es que yo metí la pata, es que yo soy un malo, yo soy una mala. ¿Sí? Y este tipo el efecto Dobby, lo que hace es que nos impide disfrutar de lo que tenemos a nuestro alrededor. Si resulta que tenemos una pareja en la iglesia recién casados que no se han podido embarazar y la muchacha puede sentir muchísima culpa aunque no tenga que ver con ella, ya la muchacha no verá a los baby showers de las compañeras o no verá los cumpleaños de los bebés. ¿Por qué? Porque se va a sentir mal, porque yo no puedo disfrutar eso y ella sí, porque hay algo malo conmigo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la culpa, porque si no se maneja, nos aleja, nos mete dentro de una conchita y nos aleja del mundo y de todo lo que es bueno para nosotros. Y sobre todo, nos hace evitar los errores los recordatorios de los errores que cometimos. Recuerdo hace mucho tiempo cuando estaba en México, conocí a un pastor joven, recién graduado de teología, muy buen pastor, o sea, tenía un perfil juvenil espectacular, el tipo era, mejor dicho, hecho para el trabajo. Lamentablemente termina él en la cama con su novia y después de que esto pasa, que curiosamente fue una historia muy cruel porque él era muy inocente, literal, y la muchacha no, la muchacha venía de una familia media pobre y como el alumno era extranjero, ella pensó que tenía dinero y pues básicamente ella luego admite que lo sedujo por dinero. Pero el punto es que el muchacho cae, el muchacho tiene relaciones con su esposo, con su novia, antes de casarse, y cuando él le dice esto a sus padres y a su familia, yo recuerdo que una de las cosas que él decía era que él ya no podía ser pastor, porque él ahora estaba manchado, y él no podía ser pastor, porque él era pecaminoso. Entonces, ¿qué pasa? Un tipo excelente, un hombre excelente, un tipo que tiene un perfil de pastoral brutal, buenísimo, de buenas a primeras, ya no puede ser pastor. ¿Por qué? Porque yo estoy sucio. Esa era la culpa. Él tuvo que hacer su trabajo de acompañamiento pastoral, tuvo que de pronto también asistir a algunas sesiones y gracias a Dios ahora es un pastor y es un excelente pastor y está haciendo un excelente ministerio. Entonces, miren qué es lo interesante de la culpa. La culpa nos puede alejar, con el tiempo nos aleja de Dios, de nuestros familiares, de lo que nos gusta, de lo que nos sirve y termina literalmente siendo el veneno de nuestro sistema. Las últimas que vamos a mencionar es, por ejemplo, el rechazo, lo que yo les comentaba, duele físicamente, el rechazo duele. Si bien no te pega la persona un puño en la cara, cuando alguien te rechaza, es alguien importante para ti, duele. Las mismas neuronas que se activan cuando alguien te pega en la cara por error, son las mismas neuronas que se activan cuando alguien te rechaza, cuando la novia o el novio te termina, cuando la persona que tú quieres te dice que ya no te quiere. ¿Por qué? Porque las mismas vías del dolor físico son las mismas vías del dolor emocional. En pocas palabras, para la mente y para el cerebro solo existe un tipo de dolor. Y es el dolor. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué nos duele el rechazo? Porque Dios nos hizo como seres sociales. Y está demostrado que las personas que están fuera del grupo mueren más rápido, su vida es más triste, mueren solas. Sin embargo, ¿qué pasa? Si estamos en el grupo, esto nos incluye, nos permite sentirnos queridos, nos permite sentirnos aceptados, que son necesidades básicas de todo ser humano. Entonces podemos decir que el rechazo serían las cortadas y las raspadas de la vida diaria. No sé si alguna vez se han cortado con una hoja de papel. Yo, por ejemplo, múltiples veces. No, por si no se han dado cuenta, me dan muchísimos accidentes. Aquí sentado hablando con ustedes, ya me pegué 2 veces. Ahora imagínense parada. Tenaz conmigo. ¿Sí? Las cortadas de papel duelen mucho, son chiquitas y de pronto no sangran tanto como cuando te entierras una aguja de tejer en la mano, pero duele y duele mucho. Ahora, una cortada de papel duele y duele mucho, sí, pero ¿qué tal una cortada de papel cada 10 minutos en el día? ¿Qué tal 20 cortadas de papel todos los días? Puede ser algo insignificante, un rechazo chiquito. Sin embargo, si no se atiende esa herida, si no se atiende ese dolor, pasa a ser el dolor que domina la forma en que yo me relaciono con la gente y la forma en que yo me veo a mí mismo. Ahora, la soledad como herida en sí es lo que conocemos como la soledad crónica. ¿Qué significa esto? Es la soledad donde yo estoy con un grupo de personas y siento como si fuera una mosca en leche. Donde yo tengo mi novio, tengo mi esposo
y me siento sola aún estando con ellos. Y esta es una soledad que se genera de forma progresiva. Generalmente cuando hay algo que nos duele a nivel de nuestras relaciones, nosotros tendemos a aislarnos, como 15 para recuperarnos, limpiarnos de series y seguir. Pero si el proceso de digital no se genera, hacemos de nuestro aislamiento emocional nuestra nueva casa. Y en los hay unos estudios, bueno, los últimos estudios que vi, estos se hicieron hace más o menos unos 10, 12 años, y demostraron que 40% de los adultos entrevistados experimentaban este tipo de soledad. Ahorita, la soledad a nivel mental es un problema tan grave que, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, están haciendo campañas para que la gente vuelva a hablar, para que la gente vuelva a conectar, porque se han dado cuenta que la soledad crónica como condición es un hoyo financiero para el sistema de salud. Es una de las principales causas de las peores enfermedades y de la peor calidad de vida que una persona puede tener. Genera múltiples riesgos de múltiples diferentes enfermedades. Y por ejemplo, ustedes me pueden decir que son las 20 y no fuman. Sin embargo, en estudios hechos acerca del tema de la soledad crónica se han dado cuenta que si yo sufro de soledad crónica es como si yo me fumara una caja de cigarrillos al día. Así de tóxica es la soledad crónica, la que finalmente nos aísla y nos mata. Ahora, esto podemos compararlo como la debilidad de los músculos sociales. Cuando mis músculos no están suficientemente fuertes para ayudarme a correr, cuando no están suficientemente fuertes para ayudarme a jugar, me sacan de la actividad del grupo, esto es la soledad. Ahora, ¿por qué es importante entender estas heridas emocionales? Porque dañan nuestro estado de ánimo, porque afectan la forma en que vemos el mundo, en la forma en que pensamos nuestra relación con Dios y la relación con la gente a nuestro alrededor. De esa forma, cambian la forma en que yo actúo, aunque yo no me dé cuenta. Sin embargo, si yo aprendo a tener una buena salud mental, va a tener un bienestar emocional, a ser equilibrado, de acuerdo siempre a lo que nos ha pedido Jesús, que es que tengamos una mente que todo el tiempo esté estudiando la Biblia, una mente que tenga una relación cercana con Él y que busque ese equilibrio sobre el cual Él nos creó. Y sobre todo, teniendo buena salud mental, nosotros vamos a tener una buena salud física. Ahora, ya las últimas recomendaciones acá sería, por ejemplo, cuando tengamos a alguien nos rechace, ¿cierto? Es importante entender que como seres humanos solemos reaccionar de forma intensa, agresiva. ¿Y esto qué significa? Bueno, resulta que me terminó el novio, voy a comerme 1 litro de helado. Puede sonar chistoso, pero es que el litro de helado es una agresión hacia mí misma, porque ¿quién va a bajar ese litro de helado en el gimnasio? Si son 2.300 calorías, ¿cuánto tiempo voy a estar yo en el gimnasio haciendo ejercicio solo para quitarme ese kilo de helado? ¿Sí? Solemos comer, solemos tomar o a veces hacer conductas inadecuadas, tomar riesgos y es importante evitar esto. Para poder revivir la autoestima que se afecta durante el rechazo, podemos usar algo que serían como las autoafirmaciones reales. Es muy común que cuando la muchacha le termina al muchacho, las amigas comiencen, no, mira, tú eres muy bonita, vas a encontrar a otra persona, lo que se llaman las autoafirmaciones positivas. Las autoafirmaciones positivas en el rechazo no sirven, es como echarle limón a la herida, porque se genera lo que se llama la ley de la percepción. ¿Eso qué significa? Que si tú me dices que yo soy súper inteligente, lo que yo entiendo, yo soy tan bruta que esta persona me tiene que decir mentiras para que yo me pueda sentir mejor. ¿Sí? Entonces hay que evitarlo. ¿Qué podemos hacer? En un momento que nos sintamos que estamos tranquilitos, que estamos bien, podemos buscar 5 elementos que hacen que yo sea una persona muy valiosa. 5 características específicas mías que me hagan valioso. Y no estamos hablando de ser buena gente. Ser buena gente es decir el agua moja. ¿Sí? Por ejemplo, soy leal, soy empático. Buscar 5 cositas. Y con esas 5 cositas vamos a hacer un párrafo o 2 párrafos si quieren, argumentando por qué esa característica positiva que tengo yo es tan buena y me hace tan valioso. La idea es hacerlo en una hoja y guardarlo en la cartera. De tal forma que cuando alguien me rechace, ¿qué hago yo? Voy a sacar esa hojita, voy a leer por qué yo soy valioso a pesar de que la gente me haya dejado, a pesar de que la gente me haya rechazado. Porque el valor mío no me lo da la gente, el valor mío lo construyo yo. Y obviamente también dependiendo de las manos de Dios, ¿no? Es importante. Ahora, en el caso de la autoestima, la que suele ser nuestra armadura o nuestra amortiguación si fuéramos carros, hay cosas importantes a entender. Si nosotros tenemos una autoestima baja, vamos a tener un sistema inmunológico básicamente de vacaciones. Vamos a enfermarnos frecuentemente, problemas de
problemas del estómago, gripecitas, que se me va la voz, que el dolor de cabeza. Y se va a generar algo que se llama la autocrítica, que es que cuando estoy en mi peor momento me hablo más duro. Usted sí es bruto, usted cómo se le ocurre, qué burro, qué burra. Ese tipo de lenguaje suele ser más agresivo todavía conmigo mismo. Ahora, si yo me estoy dando cuenta que mi discurso socrático, que así se llama, es muy agresivo contra mí mismo, ¿qué puedo hacer? Parar un momento y pensar, o incluso escribirse. Aquí se sugiere más escribir porque al escribir a mano, no en computadora, no en celular, se activa el córtex prefrontal y eso ayuda al proceso de elaboración emocional. Es bueno, si yo tuviera, si mi mejor amigo, si mi hijo, si mi novia, si mi esposo estuviera pasando por este momento, ¿qué le diría yo para ayudarlo a que se sintiera mejor? Es un ejercicio que se llama un ejercicio de compasión, porque curiosamente al ser humano se le olvida ser compasivo consigo mismo. El compasivo no es decir, ay, pobrecito yo no puedo hacer nada, la gente tiene que cuidarme. No, el ser compasivo conmigo mismo es entender que soy un ser humano, que tengo errores y que necesito a veces que alguien me abrace para estar más tranquilo y cuidar y aprender a cuidarme yo, que es muy importante. Muy bien. Ahora, ya finalmente, ya terminando, me gustaría compartirles algunas citas del Ministerio del Espíritu y Profecía, especialmente Libro de Mente, Carácter y Personalidad, que hablan acerca de la importancia del cuidado en la salud mental, especialmente en la inteligencia emocional, ¿no? Dicen lo siguiente, miren esta. Los hábitos físicos controlados por la conciencia influyen sobre la percepción. Los que quieran tener mentes despejadas para discernir las estratagemas de Satanás deben poner sus apetitos físicos bajo el dominio de la razón y la conciencia. La acción virtuosa y vigorosa de las facultades superiores de la mente es esencial para la perfección del carácter cristiano. Y la fuerza y debilidad de la mente tienen mucho que ver con nuestra utilidad en este mundo y con nuestra salvación final. Si yo no tengo una buena salud mental, mi mente va a estar débil, no va a tener fortaleza, porque está cargando toda la basura emocional que yo tengo encima. Para que mi mente desarrolle una fortaleza adecuada, para poder estar dispuesta, como quien dice, para poder ser eficiente en el trabajo que Dios quiere para mí, yo tengo que aprender a sacarme la basura emocional de la cabeza. Porque si no, esto va a disminuir mi fuerza emocional, va a afectar la forma en que yo veo las cosas. Y miren este de acá. Las facultades de percepción se oscurecen. El orgullo, el amor a sí mismo, el egoísmo, el odio, la envidia y los celos han oscurecido los poderes de la percepción. ¿Qué nos dice el ángel de acá? Si tú no dijeres su tristeza, si tú no dijeres tu enojo, ¿qué va a pasar? Van a dar al resultado el orgullo, el egocentrismo, el odio, la envidia y los celos. Son emociones que están relacionadas con que algo se nos pudrió adentro. Alguna emoción que no sacamos, que no digerimos y no fuimos al baño emocional, se nos quedó atascada y dio a resultado estos elementos negativos. Y miren lo que dice la cita. Han oscurecido los poderes de la percepción. Si yo no digiero mis emociones negativas se pudren. Y esto va a generar cosas malas. Y esas cosas malas van a impedir que yo vea la realidad como lo es. La realidad como tal. Miren acá. El cerebro y los músculos deben utilizarse proporcionalmente si se quiere conservar la salud y el vigor. O sea que yo también debo cuidar a mi físico, mi salud física, así como mi salud mental. Los jóvenes pueden entonces aportar al estudio de la palabra de Dios una percepción sana y nervios bien equilibrados. Tendrán pensamientos saludables y podrán retener las cosas preciosas deducidas de la palabra. Se asimilarán sus verdades y como resultado tendrán fuerza intelectual para discernir lo que es verdad. Luego, según la ocasión lo requiera, podrán dar con mansedumbre y temor a todo aquel que lo demande razón de esperanza que haya en ellos. Nosotros nunca alcanzaremos a encontrar un equilibrio que nos conecte sanamente con Dios si no aprendemos a equilibrar nuestra salud física y nuestra salud mental. Porque es a través de la mente donde conectamos con Dios, pero es a través de la mente donde el diablo nos ataca. Y si nosotros no aprendemos a entender estos recovecos emocionales que tenemos por ahí, nos va a atacar el diablo. Sin embargo, si ponemos nuestras emociones a los pies de Dios y trabajamos en nuestra salud mental y en nuestra salud física, ¿qué dice ahí? Vamos a ser bendecidos, vamos a tener mayor conocimiento, vamos a ser mejores miembros de la iglesia de Dios que puedan llevar esa esperanza que Dios nos da a otras personas. Y sobre todo, miren esta. La Biblia también habla acerca de las emociones y de los beneficios de las mismas. En Salmos 22:15, por ejemplo, vemos este versículo. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto como en el polvo de muerte.
Este es un versículo que describe claramente lo que siente una persona en depresión. Si ustedes en algún momento han hablado con personas en crisis de depresión, pueden preguntarles y se describen así. Se describen como que no tienen fuerza, no tienen para pararse en la cama, sienten la lengua y la boca seca y sienten como si fuera polvo. Aquí estamos hablando de una depresión. Y miren acá, Proverbios 15:13, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. O sea que incluso en la Biblia nos dicen que la tristeza mal manejada puede quebrantarnos el espíritu. Imagínense lo poderoso que es una emoción que nos digiere. Interesante, ¿no? Miremos Proverbios 18:14. Dice lo siguiente. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Y curiosamente, hay múltiples estudios que ahora demuestran que si yo tengo un paciente con cáncer terminal, por ejemplo, pero es un paciente que tiene una buena salud mental y una buena higiene emocional, va a morir, obviamente, pero su calidad de vida va a ser mucho mejor que aquellos que no tienen una higiene mental adecuada, que no manejan una inteligencia emocional de acuerdo a lo que se debería. Y bueno, muy importante, si tratas la soledad, te protege a ti mismo emocionalmente, vamos a construir mayor resiliencia, vamos a tener más fortaleza para enfrentar las crisis y nuestra calidad de vida va a mejorar, ¿no? Si practicamos la higiene mental, la higiene emocional, que pues directamente nos va a ayudar a desarrollar mayor inteligencia emocional.